18 compañeras en directo, y la primera que nos saluda es Elena Gallego. Hola, Elena. Bueno, pues vamos a entrar en harina de otro costado del feminismo, en singular, en negrita, con una asociación como es Clásicas y Modernas, que sabe lo que significa estar en la oscuridad, y para eso están ellas trabajando para que escritoras, periodistas, todas aquellas mujeres que están trabajando en algo que tenga que ver con las artes salgan a la luz, porque estamos muy cansadas de estar a oscuras y nosotras mismas nos prendemos la luz. Y además es una asociación que lo que dice lo hace, tanto es así que en la última junta y asamblea que han tenido han cambiado de nombre, porque es muy importante en estos momentos en los que estamos viviendo nombrar, para que no nos digan que es que no existimos. Y entonces, en lugar de decir que esta asociación lucha por la igualdad de género en la cultura, ahora lo que dicen es que luchan por la igualdad de mujeres y hombres en la cultura. Así que ahí vamos a ir a pasar una horita de lo más emocionante, de lo más intrépida, de lo más divertida. María Martín Barranco, ¿estás preparada para esta aventura? Preparadísima para acompañar a Clásica y Moderna y para acompañarte a ti. Las compañeras han decidido que mi libro iba a ser un buen ejemplo de las autoras de Clásica y Moderna. Y aquí estoy, me han precedido unas compañeras increíbles, así que espero estar a la altura. Hombre, Ese síndrome de la impostora, ¿no?, que siempre tenemos. Vienen curvas. Venga, vamos a hablar de esto que tengo aquí, que es un pedazo de libro que se llama Punto en Boca, que además lo dices así como que esto no es un manual de lenguaje inclusivo, y ahora lo vamos a abrir más en las tripas. Pero vamos a ver, María Martín Barranco no es mujer de un solo libro, es una biblioteca andante. Vamos a ver por qué. Porque tú empezaste primero con ni por favor ni por favora, dijiste con esto no tengo bastante, tengo mucho más que decir y que vomitar, y dice venga, ¿qué mujer tenías que ser? Y luego llegas a este tercer hijo parido. ¿Cómo se empieza ese camino de escribir y de ponerte al final en el centro de ti misma, María? Bueno, para mí no ha sido un camino, para mí ha sido una piscina. Yo estaba ahí sentada en el borde, paseando tan ricamente, que bien se está, y entonces llegó Catarata y me hizo y me tiró a la piscina, y no me quedó más remedio que nadar para no ahogarme. Porque en realidad yo no había pensado nunca en escribir un libro. Lo que pasa es que sí que tenía la experiencia de un montón de años de formación, y sí que tenía un montón de material recopilado, y sí que tengo, y aquí no hay síndrome de la impostora que valga, sí que tengo una forma muy particular de ver las cosas. Sí que tengo una mirada muy especial sobre la sociedad, sobre, más allá del enfoque de género que todas aplicamos, de la mirada feminista que todas aplicamos, ¿no? Yo tengo ahí como puede ser la mala folla granaína, no lo sé, pero tengo una manera especial de ver las cosas, y esa forma de ver las cosas, esa manera de preguntarme por todo, de no dar nada por sentado y encima de tomármelo todo un poco a pitorreo, fue la que hizo que a Catarata le llamase la atención. Y bueno, me pidieron una prueba o una muestra del material, yo lo mandé, me dijeron, fenomenal, lo puedes tener en 15 días, y ya fue como que y no he parado, terminó uno y enseguida me dicen, ¿te animas con otro? Y ese ha sido el recorrido, no ha sido un camino que yo he pensado, que yo he querido transitar. Estoy encantada, sobre todo porque yo vengo muy curtida de las redes sociales, y en las redes sociales no siempre todo es bueno, pero mi experiencia como, no me atrevo a decir escritora, pero al menos como escribidora de libros, es maravillosa, es estupenda. La acogida ha sido maravillosa desde el primer momento. Todas las críticas han sido o muy buenas o muy constructivas, incluso las que no han sido buenas. Entonces, estoy aprendiendo enormemente y estoy súper contenta. Lo único es que amenazo con más, porque ya he cogido carrerilla. Nos lo suponíamos. Ya he cogido carrerilla y dudo que sea capaz de parar hasta que no me paréis. Vale, pues no pensamos, o sea, ya te puedes poner con la siguiente que ahí vas. Bueno, yo quiero remontarme un poquito antes al origen de la escritora que eres hoy, que yo sí te reclamo en negrita como escritora paridora de libros. Esa niña pequeña
que en lugar de jugar a la comba o de cantar esas canciones, que seguro las cantabas también como todas y cada una de nosotras, lo que a ti te llamaba la atención era una herramienta que yo creo que a ninguna, eran las niñas raras, un diccionario en la mano. María Martín, ¿cómo se te ocurre? Tan pequeña. Porque yo soy así, ¿sabes lo que te digo? Sí que cantaba las canciones, las cantaba muy mal, porque canto terriblemente mal, aunque lo disfruto mucho, entonces no me privo y canto siempre que puedo, pero lo canto muy mal. Pero siempre he sido bastante patosa, así que no, yo saltaba la primera vuelta y la segunda ya me tocaba ponerme en la cola porque duraba un salto. Y si era el elástico aquel que había que te enredaba, bueno, yo me caía de boca todo el tiempo, o sea, lo mío no era aquello. Así que como no me había llamado a mí el universo por el camino de la filigrana, pues lo que hacía era llevar siempre un libro. Y en mi casa, bueno, pues era una familia trabajadora y no había una super biblioteca, había una estantería con libros. Algunos eran libros adultos que no me dejaban leer. Mi cole era un cole pequeño y tampoco había tantos libros, así que cuando terminas de leer todo lo que está a tu altura, pues ¿qué te queda? El diccionario. Y de pronto aquello fue como descubrir que había un mundo enorme de cosas que yo desconocía, así que me leí todos los diccionarios del colegio, la enciclopedia Larousse que había en mi casa, Se y ponía por siempre tomos quise para que tener llenaran las librerías, además, que mucha gente la compraba solo para que para decorara, pero tú sí eras rellenar. las que La te las mía leías. estaba manida, todavía está en la casa de mi madre y tiene las tapas completamente desvencijadas, pegadas, porque o sea, es que todo el rato además era como de papel cebolla, un papel así muy finito, las hojas eran muy... Y entonces había que pasarlas con mucho cuidado y la letra era súper pequeña, que imagino que ahí fue donde me dejé los ojos. Y siempre quise tener el diccionario de la RAE, porque era la referencia, pero no era el que usaba. En mi casa había un Larousse, en mi colegio había un diccionario SM de una edición no sé qué, y después teníamos los diccionarios escolares, que podían ser de Vox, fíjate tú quién nos iba a decir, que podían ser de Santillana, pero nunca tuve un diccionario de la RAE en la mano hasta que fui bastante adulta. Y Menos mal, también te digo, hija, para quitarte disgustos, ¿no? Mejor aquello tarde fue una que trampa nunca. mortal, porque en cuanto yo abrí aquello dije, madre mía, yo quería tener esto, en esto me gasto yo el dinero de mi primer sueldo, válgame, válgame diosa. No, en aquel momento pensaría válgame Dios, porque no había llegado yo al feminismo todavía, pero era eso, era la capacidad de poder descubrir sin moverme de casa, de ir más allá de lo que una palabra, de lo que yo entendía por una palabra. Y además era una manera estupenda de que me pudieran poner un mote y señalarme en el cole también, porque era la diccionario, y ahí va la diccionario, que ahora pienso, si supiera lo que se diría la diccionaria, pero en aquel momento era la diccionario. No me traumaticé ni nada, creo. Te lo agradecemos que haya salido así de bien, así de buena. Y qué importancia la palabra, ¿no? Porque la palabra, como también dices en este último libro, es el verbo, y cuando ponemos verbo ponemos poder, porque lo que estamos haciendo es justamente, como decía Celia Amorós, nombrar a las personas y nombrar a las mujeres, ¿no? Que normalmente, bueno, pues hasta hoy, siglo XXI, seguimos siendo las innombrables, ¿no? Es que yo cuanto más estudio, cuando más investigo sobre lengua, sobre lingüística, sobre la relación de la lengua con la política, más te das cuenta, con la política en todos los sentidos, no solamente con la política que hacen los partidos políticos, de lo que me he dado cuenta muy mayor, supongo que habrá gente que llegue antes a esa conclusión, yo no, es que siempre que estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de lucha de poderes. Y quien nombra es quien tiene el poder. Y quien decide que se nombra es quien tiene el poder. Y fíjate que yo ya tenía la semilla, la pista de esa idea yo la tenía ya, porque mi abuelo paterno, perdón, mi abuelo por parte de madre era republicano, y en la casa de mi abuela y mi abuelo no se decía rojo, se decía colorado. No podías decir rojo por aquello de que por si te señalaban más cuando había sido rojo. Entonces,
había ahí algunas cosas que se te quedan, ¿no? Porque puedes decir unas palabras y otras no, pero al final siempre es cuestión de poder. Y decide qué se nombra quien tiene poder, pero no solamente decide qué se nombra y qué no se nombra, sino que dentro de lo que se nombra se decide cómo se define. Porque ya no es solamente que nombren a las mujeres, es cuando nos nombran qué haces con esas definiciones. Porque tú miras la definición de mujer en el diccionario a día de hoy y tiene un montón de sinónimos de prostituta. Y son pocos en comparación con los que ha habido, no hablo de hace 200 años, hablo de en el siglo XXI o de los últimos 70 años, que ha habido hasta 11 sinónimos de prostituta. O sea que es absolutamente una cuestión de poder. Y lo que más me enfada, lo que me enfada cada vez, aunque ahora lo tenga siempre presente, es que aunque sea una cuestión de poder, nos lo intentan vender, nos lo enseñan e intentan que asumamos de una forma completamente acrítica que es algo natural, que es algo neutro, que es algo que es así y que además no puede ser de otra manera. Y eso es lo que me enfada todavía más, ¿no? Yo no quiero decirle a nadie cómo tiene que hablar. Lo primero que nos achacan a las feministas es: tenéis que decir tal cosa, es que sois unas censuradoras porque estáis diciendo cómo hablar. No. Estoy diciendo que tengo derecho a nombrarme, estoy diciendo que tengo derecho a definirme y también tengo el derecho de cuando tú nombras y defines si lo estás haciendo y estás discriminándome, también de señalarlo. Entonces, ese es mi empeño principal, que sepamos de qué manera esa forma de ejercer el poder sobre nosotras a veces nos pasa completamente desapercibida para que podamos apercibirnos de esa discriminación y en la medida de nuestras posibilidades lingüística, en la medida de que nos dé la gana o no nos dé la gana, porque puedes verlo y pasar completamente, que podamos ponerle remedio, pero que no nos hagan pensar que no puede ser de otra manera, porque sí puede ser de otra manera y además tenemos herramientas lingüísticas ni nos las inventamos. Entonces esa rabia de ver que nos llevan engañando siempre y que no se les ocurre ni siquiera echar una miradita a nuestros planteamientos, simplemente los descartan. Fíjate, dices, las instituciones lingüísticas no solo quieren que las obedezcamos, quieren que les demos la razón y nos demos punto en boca. Y de ahí viene también tu libro, ¿no? Es decir, calladitas siempre. Ese es el estado natural de más de la mitad del mundo, ¿no? Sí, la idea es de una manera o de otra silenciarnos y nos silencian por tierra, mar y aire. Creo que lo digo también en el libro, ¿no? Porque es una expresión que me gusta bastante. Porque nos mandan callar cuando hablamos, pero también nos ridiculizan si no han conseguido callarnos, o bien lo que hacen es deslegitimar absolutamente lo que decimos porque somos locas, porque somos histéricas, porque somos volubles. Son todos los calificativos que nos ponen al final, son estrategias una detrás de otra, sucesivas, según su coerción para mantenernos silenciadas funcione mejor o peor. Porque ha habido momentos en la historia en los que nuestra voz no se ha podido levantar. Ni siquiera teníamos la posibilidad de estar en los sitios para decir lo que pensábamos. Y si alguna mujer a lo largo de la historia lo ha podido decir y ha pasado al conocimiento común y se ha quedado ahí, era porque pertenecía a una clase privilegiada y había tenido la posibilidad de aprender a leer, de aprender a hablar, de dejarlo por escrito, de cuántas mujeres no se habrán planteado estas mismas cosas y ni siquiera han tenido la capacidad de escribirlo porque no se las enseñaba. Todo ese conocimiento se ha perdido, así que primero intentan que no hablemos. Una vez que hablamos, lo que hacen es no echarnos cuenta. Habla una, o hablan dos, o hablan cinco, y es como, ¡oh! Una mujer que habla, maravilla, y entonces quizá te hacen un poco de caso. Pero como seamos muchas, empezamos a ser peligrosas, y entonces ya somos las locas, somos las histéricas, somos las que no sabemos, las que hablamos sin conocimiento. Cuando yo, en Punto en Boca, por ejemplo, demuestro que del 100% de las afirmaciones de los académicos de la lengua sobre el lenguaje no sexista, el 100% de esas declaraciones, elijan la que elijan, tienen
errores y tienen falacias argumentativas respecto de su campo de conocimiento, que es el lenguaje. Ya ni te digo cuando hablan de feminismo o de igualdad, o sea, ahí ya es... Y sin embargo, los argumentos contra ellos nunca son, bueno, hombre, cállese ya que no sabe lo que dice o está diciendo tonterías. Muy difícil decirle a un hombre con autoridad, usted está diciendo tonterías, pero se lo tenemos que decir cuando son tonterías, porque se han arrogado la autoridad y la ejercen a lo loco, básicamente. Y yo creo que ya es hora de ponerles también punto en boca a ellos, ¿no? Y que cuando hablen, como mínimo, hablen sabiendo de lo que hablan, tanto como nos exigen a nosotras que sepamos de lo que hablamos. Yo ni siquiera les pido más, como mínimo que pidan, porque nosotras hablamos en redes y nos dicen fuentes, fuentes. Cualquier señor o habla en redes. ¿Tú has visto a alguien pedirle a un señor una fuente? Jamás. Nosotras decimos una cifra, la fuente, ahí la tienes, porque no nos atrevemos a hablar sin toda una carga de legitimidad detrás. Ellos se inventan las cosas, oye, pues se acabó. Ahora que has mencionado la parte de la historia, de dónde venimos, hasta no hace tanto nuestras abuelas ni siquiera podían escribir porque tenían que estar con las puñetas lavando, ¿no? Y eran muy pocas, ¿no? Y ahora que tenemos esa posibilidad, tenemos algo en nuestras manos también, nos lo están quitando y desechando pues por esa peligrosidad de las que estamos siempre señaladas, ¿no? Porque el lenguaje importa y el lenguaje nos nombra, ¿no? Y el lenguaje es algo más que lo que se escribe, es también lo que pasa en la vida de las personas. Como tú dices, no hay que callar nunca, María, hay que subrayarse, ¿no? Es que no hay nada que podamos hacer sin un lenguaje. Ya no te digo sin palabras. Podemos hablar, podemos escribir, podemos signar, sí, pero necesitamos la herramienta de la palabra para comunicar. A mí no hay cosa, creo que lo que más me dicen, debe de estar ahí, nunca he hecho una estadística, pero creo que ahí está lo de la economía del lenguaje y lo de que hay cosas más importantes como para preocuparse por esa tontería. Y bueno, lo de la economía del lenguaje, si queréis lo podemos, o si quieres lo podemos analizar, ¿no? O si quienes están ahí viéndonos y dedicándonos un ratito les apetece, se puede hablar más en profundidad. Pero eso de que hay cosas más importantes, a mí siempre me deja muy sorprendida porque me parece que tiene una respuesta tan evidente y es, esas cosas tan importantes, ¿puedes hacerlas sin un lenguaje? Sin algún tipo de lenguaje. Es que necesitamos el lenguaje no solamente para trasladar que estamos, porque estamos, aunque no nos nombren, sino también para trasladar lo que somos. Pero ya no solamente eso, necesitamos el lenguaje para pensar qué somos. Y pensamos qué somos y aprendemos a mirarnos, aprendemos a juzgarnos y aprendemos a pensar sobre nosotras mismas con palabras que no son nuestras, que nos la han prestado, que hemos llegado a una casa alquilada, como quien dice, y no nos dejan mover nada de sitio. Y no nos dejan traer animales, y no nos dejan poner cuadros, no nos dejan abrir agujeros. Nos han dejado, y utilizo la palabra con toda la conciencia, nos han dejado, como quien hace un favor, ocupar espacios graciosamente, como si no lo hubiéramos tenido que pelear, pero no hemos tenido el poder de crear nuestros propios espacios para incorporarnos cómodamente a una casa que hemos diseñado. Con el lenguaje pasa igual. Estamos viviendo el siglo XXI con un lenguaje que se quedó anclado en el siglo XVIII y con una gramática que se eligió en un momento dado por unas razones que lo que menos eran lingüísticas, sino que eran políticas, eran económicas, eran de muchos tipos. El lenguaje, cuando se consolidó a través de la RAE, se convirtió en una enorme herramienta de poder colonial, cuando el poder colonial en otros espacios, en otros ámbitos, en el político y en el económico, a España ya se le estaba yendo de las manos. Pero todavía pudo, y estamos en una asociación que trabaja en la cultura, España pudo mantener su hegemonía cultural sobre lo que consideraba que todavía eran sus colonias y que algunas de ellas las fueron todavía durante algún tiempo a nivel político,
Pero cuando ya veía que el poder político se deshacía, mantener la hegemonía a través de la lengua era imprescindible. Y se adoptó como estándar, o se adoptó como norma de todos los usos que habían, el uso que convenía al poder hegemónico de la monarquía que en ese momento llegaba a España, que eran los Borbones. O sea, es que hablar de lenguaje y no hablar de política es prácticamente imposible. Y nos quieren hacer pensar que las únicas que atravesamos ideología en nuestros planteamientos, que las únicas que hacemos un uso político del lenguaje somos las feministas, como si el machismo no hubiese hecho uso de una ideología, como si el lenguaje fuese aséptico, cuando no lo es, cuando está absolutamente cargado de los prejuicios de siglos de patriarcado. Y tenemos que hacer lo que podemos con ese lenguaje que es el que es. No podemos cambiarlo de un rato a otro, pero sí que podemos practicar usos nuevos, porque es nuestro derecho. Tenemos el derecho de nombrarnos como nos dé la gana. Tenemos el derecho de decidir qué palabras son las que se usan para nombrarnos, qué palabras nos gustan y qué palabras no. Y tenemos el derecho, y para mí también, para mí quiero decir, de manera personal, me siento en la obligación de señalar esas discriminaciones. Y es lo que hago, ¿no?, con mi trabajo. Lo que pasa que para no hacer, ¿cómo lo diría?, para no agrandar ese mito de la feminista amargada, pues primero intento hacerlo con un poco de humor y después no solo me quedo en la crítica. Siempre hago la crítica y además propongo una solución, hago una propuesta de cambio, de manera que no se me pueda decir, pero es que no sé, pero es que es muy difícil, es que tú sabrás, pero no, yo no. Y ahí estoy yo haciendo apostolado en las redes sociales, como buena hija, como buen fruto de cole de monja, estoy haciendo apostolado y pues, me paso la vida en las redes sociales de los distintos ministerios, de las distintas entidades públicas, de las comunidades autónomas, diciendo esto así habría estado mejor que como lo habéis hecho. Pero no me llega la paga feminazi, tía. Pues tampoco, ya somos dos, que es que vivimos muy bien y no necesitamos más. Pero fíjate, en algo que has dicho también son esos detalles que se nos olvidan porque nos condenamos, yo no sé si por sobrevivir. Hasta hace poco éramos las señoras de nuestro propio apellido, nos lo usurpaban, como tú bien has dicho, y pasábamos cuando te casabas y tenías a ser la mujer de, ¿no? Si, nunca somos nada por nosotras, somos algo por ellos, ¿no? Y España en eso es un poco vanguardista en relación con otros países, en Estados Unidos, donde se supone que es la libertad máxima, ¿no? Donde las mujeres porque nos acaban... lo dicen sin parar. Exactamente. Y a fuerza de decirlo nos lo hemos creído, creo yo, Y ese quitarnos hasta el apellido, que bueno, luego al final los apellidos vienen del padre, de la madre, o eran paternos realmente, pero bueno, era la manera también de decir, ¿ves? No eres nada sin mí, ¿no? Esa representación del lenguaje que nos ha atravesado y que no hemos sido conscientes hasta hace 2 días de ello, ¿no? Bueno, lo de los apellidos a mí me supuso una de las broncas más tremendas que yo he tenido en las redes sociales. Por eso lo he sacado, metiéndome los dedos. Porque cuando yo estaba investigando para Punto en Boca, me encontré con una cosa de la que no había tenido el menor conocimiento en los 50 años de mi vida, hasta que ahora ya tengo 52, pero en ese momento cuando lo estaba investigando tenía 50, medio siglo, y yo no siempre había tenido esa idea, o en la mente esa idea que tú has dicho, ¿no? Bueno, conservamos el apellido del padre y de la madre, pero en realidad el apellido de nuestra madre es el de su padre. Bueno, en general eso es así, aunque llevamos ya como 20 años aproximadamente en los que se puede poner primero el apellido de la madre, pero es verdad que como antes no se podía, volvía a ser el del padre. Ok, bueno, pues esa era mi idea. Bueno, pues traemos el apellido del padre. Bueno, pues resulta que no. No necesariamente y no siempre así. Y ahora es muy difícil rastrear si el apellido en origen vino de una línea materna o paterna, porque durante siglos no ha habido un registro escrito sistemático, pero en muchas, hasta el siglo XVIII o así, el registro de los dos apellidos no era obligatorio. En algunos lugares, por tradición cultural,
el registro que se incorporó al registro obligatorio era un registro en el que en esa zona, o había zonas de Extremadura, algunas zonas de Galicia, algunas zonas del País Vasco, prácticamente todo Portugal, donde primero se ponía el de la madre y después el del padre. Y ese fue el que la gente que ya tenía ese apellido y que venía de parte de la madre desde tiempo inmemorial, se registraron a esas mujeres con el apellido de su madre, y esos hombres con el apellido de su madre primero. En otros sitios a los hijos se les ponía el apellido del padre y a la hija se les ponía el apellido de la madre. Se conservaban los dos prácticamente siempre, eso ha sido casi ininterrumpido en la legislación española o en la tradición cultural española, pero ya sabes, la costumbre se hace ley, entonces en muchos sitios, como se hacía así antes, pues se siguió haciendo así. Lo que pasa es que ahora o no se ha investigado en profundidad o yo no he sido capaz de encontrar quien lo haya investigado, a pesar de que lo he intentado con todas mis fuerzas, para ver si hay estudios y si no, proponer que se haga, porque en muchas familias, en muchas zonas de España, esos apellidos, que es verdad que ahora vienen por línea paterna desde hace 2 siglos, antes podían venir de una línea materna. ¿Por qué yo he tenido que esperar 50 años para saber siquiera que la posibilidad existía? Para intentar abrir mi mente un poco más. Fíjate qué cosa más chula. A los niños se les pone del padre y a las niñas las de la madre. O sea, a mí me dicen eso y digo, qué fantasía, ¿no? Pues me parece chulo, me parece una solución equitativa. A lo mejor hoy por hoy no sería práctico, pero en aquel momento, oye, pues me parece una solución bastante creativa. Yo no sabía que eso se podía hacer, pero fíjate lo que es el machismo y cómo funciona, que en Portugal, aunque se pone legalmente delante el de la madre, después la gente suele utilizar para presentarse, saltarse el de la madre y decir el del padre. Fíjate qué curioso, ni siquiera la ley ha conseguido que el machismo prevalente durante todo ese tiempo consiga que el apellido de la madre, que por ley está ahí, se visibilice. De todas formas, ni tan mal, porque hay países como Japón que cuando investigué para el libro todavía estaban pensándose si el de la madre hacía falta ponerlo para algo o no. Total, ¿para qué? ¿No? Venga, otro charco en el que te has metido, además muy recientito. ¿Mujer en singular o mujeres en plural? ¡Guau! ¡Qué Venga. temazo! ¡Hala! Aquí es donde tenemos que prepararnos por si nos tiran tomates, tú esquívalos como puedas, que la culpa no es tuya. A ver, cuando hablamos de palabras no podemos mirar solamente la palabra por sí misma, tenemos que mirar también sociológicamente los efectos que nos produce esa palabra, cómo se ha utilizado tradicionalmente y la forma en la que esa palabra en concreto nos deriva o nos lleva a pensar en un marco conceptual determinado. En general, se ha utilizado la mujer de una manera alegórica para referirse no siempre solo a una mujer, sino al grupo, o sea, a todas las mujeres. La igualdad de la mujer, así, en el aire. O, pues no sé, los defectos de la mujer. Las virtudes de la mujer. Entonces, como un pack en el que cuando tú dices la mujer, cada quien mete en ese saco las virtudes y los defectos que considera que todas las mujeres tenemos sí o sí, porque son un pack y de ahí no puedes salir. Y esa idea hegemónica, esa desnaturalización de las mujeres y esa simbolización, esa alegorización, no la podemos evitar porque sepamos muchas teorías feministas, porque la puedes evitar tú porque la sabes, pero no puedes evitarla en quienes están escuchando el discurso o están leyendo o están reflexionando sobre un tema que no conocen y escuchan la mujer, oyen la mujer y van a meter ahí en ese saco sus ideas de cómo tiene que ser la mujer. Entonces, ¿podemos decir la mujer? Obviamente que podemos, si no se nos caería la lengua al decirlo. Y además es muy apropiado decirlo si estamos hablando de teoría feminista y queremos explicar cómo el sistema nos considera a todas intercambiables
cómo le da igual que seamos una... Para explicar la violencia de género, pues es fantástico, porque si tú puedes decir, el sistema lo que mira es cómo tiene que comportarse la mujer en general. No te matan por ser Pepi o por ser Loli, porque la comida te ha salido salada. Te matan porque tú no te estás ajustando a la idea que ese señor tiene de lo que es una mujer. A ti ha personalizado sobre una mujer concreta ese ideal de la mujer. Entonces, en ese sentido, hay que ser conscientes, no es que no se pueda utilizar, sino que tiene una función alegorizadora que nos despersonaliza. La manera de poder remitir emocionalmente y simbólicamente a la diversidad de las mujeres, a que las hay buenas, las hay malas, las hay regulares, las hay listísimas, las hay súper torpes, las hay con buena intención, las hay con mala intención, mujeres de todo tipo a las que se nos permite la perfección, a las que se nos permite el pecado, a las que se nos permite el libertinaje, a las que se nos permite el error. La única manera de individualizar eso, curiosamente, es mediante el plural, diciendo las mujeres. Y eso no es porque lo diga yo, hay teoría feminista que avala esto desde los años 70. Siempre tengo por ahí, ahora no lo tengo a mano, pero un libro de cabecera de Patricia Violi, una lingüista feminista italiana, discípula de Eco, una de las mayores discípulas de Umberto Eco, que tiene un libro que se llama El infinito singular, en la que trata muy, muy bien ese tema. Pero es que además la lingüística en general, la lingüística que, como todas las ciencias, ha obviado a las mujeres durante muchísimo tiempo, ya lo había estudiado para saber cómo funcionaba ese singular alegorizante en colectivos humanos, sobre todo en el ámbito de la guerra, cuando se decía el judío, el moro, o ahora cuando se dice el inmigrante y es como todo ahí, ¿no? En un saco, porque es mucho más fácil identificarte con los enemigos porque piensas que alguno puede ser como tú y tú ser parte del enemigo de él o de ella, si estás hablando de enemigas, pero en la guerra ya sabemos que básicamente van hombres, aunque también las suframos las mujeres por otras vías. Y es mucho más fácil despersonalizarlo y hacer que no tengas la menor empatía si dices el enemigo, y eso lo llevó, eso que se había hecho de una manera inadvertida, por así decirlo, aprovechando las cualidades del lenguaje que aprendemos, aunque no nos las enseñen. La propaganda nazi lo llevó hasta el extremo y lo utilizó de forma expresa. Y está estudiadísimo en la propaganda nazi cómo se utilizaba el judío para despersonalizarlo de una forma mucho más acelerada. Leyendo sobre eso yo me di cuenta que con las mujeres se había hecho lo mismo. Y la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, porque la mujer no puede ser tratada. No, las mujeres no podemos ser tratadas mal. ¿Cómo que la mujer? La idea de mujer tú no la tratas de ninguna manera. Tú tratas bien o tratas mal, con igualdad o con desigualdad, a las mujeres concretas. Pero parece que cuando hablas de la mujer como que nada afecta. Y por eso yo promuevo el uso de mujeres. Lo que pasa que no sé si por el desconocimiento de todo esto o porque de verdad no hemos llegado a un punto de una confrontación ideológica tan fuerte en lo que cualquier cosa que haga quienes no piensan completamente como nosotras ya está mal, sí o sí, y estamos perdiendo algunas oportunidades. Yo, por ejemplo, me alegré mucho cuando al Instituto de la Mujer le pusieron Instituto de las Mujeres, porque yo, pues desde que, no sé, pero debo llevar como 17 años escribiendo todos los años al Instituto de la Mujer recomendando que cambien el nombre. Cuando dijeron, eso no lo ha pedido nunca nadie, yo pensé, ups, yo sí, ¿no? O sea, no es que fuese mi principal finalidad ni lo que me parece más importante, pero vuelvo a decir, no es lo más importante, pero sí se puede hacer con mucha más facilidad, porque todo lo que afecta al lenguaje no depende de presupuestos, no depende de grandes acuerdos
depende solo de la propia voluntad. Por eso me parece tan efectivo, porque una sola persona ya puede hacer el cambio, acostumbrándose a nombrar a las mujeres, o si es mujer, acostumbrando a nombrarse a sí misma. Yo siempre pongo el ejercicio cuando hago un curso de sensibilización en lenguaje no sexista y doy las primeras pautas a las mujeres, les digo, me conformo con que a partir de ahora, cada vez que habléis de vosotras mismas, os nombréis en femenino, no os pido más. Y si el curso dura 5 sesiones, pregunto en cada sesión, ¿te has pillado nombrándote en masculino? Y todas, sí, sí. Y en la última sesión ya hay algunas que le han pillado el punto y dicen, pues a mí ya solo se me ha escapado una vez, pero decimos uno mismo para hablar de nosotras con una facilidad. Es alucinante porque eso ha supuesto un proceso de doma, y también digo la palabra con toda la idea, porque estamos realmente domesticadas para que dejemos de nombrarnos, porque no es natural. Sin embargo, nos hacen ver como natural el desaparecernos, el permitir ser desaparecida en otros casos por la simple presencia no ya de un varón, sino de un masculino, aunque sea una cosa, aunque sea un animal. Si en la frase aparece un masculino, las mujeres desaparecemos. Es que es muy fuerte. Y muy fuerte últimamente lo que está pasando, que ya no solo es no nombrarnos, sino borrarnos o transformarnos en seres gestantes, cualquier cosa que no tenga relación ninguna cercana con algo tan importante como es el sujeto político del feminismo, que es únicamente el de las mujeres. Bueno, a mí la palabra borrar, mira que se ha puesto de moda y sin embargo me produce tremendo escalofrío. Y te voy a decir por qué. Porque cuando aprendíamos a escribir y hacíamos algo mal, lo borrábamos para corregirlo. Quienes han aprendido a escribir con ordenador a lo mejor no tienen una conciencia tan clara, pero para mí borrar es básicamente borrar un error. Entonces lo tengo asimilado. Yo borro para hacerlo mejor. Y me da mucho miedo porque digo, va a haber toda una generación de gente que va a relacionar ese borrar con, bueno, se quita eso y se escribe otra cosa encima para mejorarla. ¿Dónde está el problema, no? Pero es que además me parece mucho más serio que borrar. Me parece algo tan, no sé cómo decirlo, tan grave como la aniquilación simbólica. Porque ya no es solamente el que se inventa en palabras o se den vuelta para decir lo que nunca se dijo, para nombrar a maneras de estar en el mundo y de sentirse en el mundo que no concebíamos hasta hace 3 días. Todas esas vueltas, si alguien las da para nombrarse de una manera que le parezca adecuada, son legítimas. Lo que me pasma es la facilidad con la que se ha decidido y se ha aceptado que tenemos que volver a desaparecernos. Es que yo no veo ninguna diferencia entre decir personas gestantes y si yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me parece muy significativo. Vengo con mi hermana en burro y tú me ves llegar y para decirlo, atendiendo a la economía del lenguaje, tienes que decir, vienen los 4, aunque vayamos mis 2 hermanas y yo, porque hay un burro. Bueno, pues esto es lo mismo. No quiero decir que haya aparecido un burro y dejemos de nombrarnos, que en algún caso burro habrá, pero lo que quiero decir es que en presencia de cualquier necesidad que no sea exclusivamente femenina, todo el mundo considera que es muy natural dejar de nombrar a lo femenino. Ayer había en las redes sociales una polémica tremenda por algo así como cuerpos gestantes, creo que era, por cuerpos gestantes en lugar de mujeres embarazadas. Y seres menstruantes del propio Ministerio de Sanidad. Vale. No, personas con vagina. Era lo de ayer. Todavía, sí, que es como la vagina nos la dejamos. Personas con vagina, ¿no? Que es como, entonces yo ahora voy a un sex shop, me compro una vagina succionadora, voy con ella por la calle y soy persona con vagina independientemente de cómo sea. O sea, me remite a eso, ¿no? Personas con vagina que dicen, ¿dónde la llevan? Es lo primero que se me ocurre. Cuidado, no se te olvide un día. Sí, claro que dice, a ver, ¿no? Cuidado, ¿dónde la llevan? ¿Cómo la trata?
Pero fuera bromas, me parece que en este caso yo decía, no recuerdo ahora el texto exacto, pero era algo así. Recuerda que si eres una persona con vagina, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo le dije al ministerio, recuerda que la mayoría de las personas con vagina son mujeres. Y después de escribirlo, a ver, y lo dije pensando, tú tienes un marco conceptual en el que piensas que hay personas con vagina que son mujeres y otras que no lo son. Por eso quieres incluir a las personas que no son mujeres y tienen vagina. Bien, ese es tu marco conceptual. Ok, perfecto. Pero date cuenta de que con ese marco conceptual, al elegir esas palabras para explicar lo que quieres, estás discriminando. Yo dije a la mitad de la población, pero en realidad es la mitad de la población española, pero el 99% de la población con vagina. Que después dije, no he sido muy exacta, es que soy de letras, será por eso, ¿no? Bueno, sin embargo, todas las críticas eran porque me decían, no, la mayoría no, el 100%. Y yo decía, no, si yo no estoy diciendo que yo piense eso, estoy diciendo que si piensas eso, también tienes una forma de decirlo sin discriminar a las mujeres. Y esa es la parte importante. La parte importante es que aquí hay un debate ideológico profundísimo, pero sea cual sea la posición que tomemos en ese debate ideológico, tenemos posibilidad de nombrar a la otra parte sin discriminar. Tendremos que darle una vuelta, lo tendrán que pensar, pero para alguien que cree que hay personas con vagina, además de las mujeres, ¿qué solución le vino por defecto? ¿Cuál le pareció más rápida y más inclusiva? Una en la que las mujeres no apareciéramos en la ecuación, porque es lo normal, porque es lo que hemos aprendido, porque es lo que nos enseña la lógica gramatical. Ese es el problema. El problema es que estamos haciendo sugerencias de inclusión o estamos haciendo intentos de inclusión sin saber cómo se hace. Ese es el problema. El problema es que no somos capaces de ver cuáles son las herramientas lingüísticas que nos discriminan, porque sobre todo con la inestimable ayuda de la RAE, todo el mundo piensa que el lenguaje no sexista es poner una A y que el lenguaje inclusivo es a la A añadirle una E, o simplemente poner una E, que es todavía peor. Y no es eso. María, hay una palabra que duele también muchísimo en este debate, o bueno, en este diálogo que estamos teniendo, que es el de el insulto, como puede ser TERF. Que no entramos nosotras en el diccionario como mujeres, se resisten, pero la facilidad con la que entran nuevamente esos términos que nos designan desde un punto de vista machista y misógino, bueno, es que se reinventan y crecen de una manera, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sencillísima. A mí, por ejemplo, eso no me sorprende nada. No me sorprende nada porque no sorprenda, digo claro, porque se sigue repitiendo, ¿no? Y tenemos que... Claro, porque no ha cambiado nada. Lo que me hace mucha gracia es que lo defienden con un argumento que se cae por sí solo como todo lo demás. Porque a veces dicen, bueno, yo he pasado por el feminazi, que yo reconvertí en feminanzi, iba a decir travestí en feminanzi, pero no quiero porque ya hay palabras también que provocan suspicacia. Yo el feminazi lo convertí en feminanzi pensando en aquellas muñecas de Famosa que se dirigían al portal. La Nancy era todo lo contrario de la Barbie, porque la Nancy era como así consistente y con unos tobillos como virga, era lo más contrario a la feminidad normativa, ¿no? Y a mí me gustaba mucho esa muñeca por eso. No era muy de muñecas, pero cuando tenía que elegir alguna, elegía aquella. Así que yo rápidamente lo cambié a feminanzi. He pasado por el hembrista, que bueno, pues todavía hay por ahí algún señor o ya de edad que lo sigue diciendo, pero ¿quién dice TERF ahora todo el rato? Pues quien nos decía feminazi hasta hace 22 minutos con 30 segundos. O sea, es que yo tengo perfiles que me decían feminazi hace 3 años y ahora me dicen TERF. La misma gente, claro, es la misma misoginia. Cualquier palabra que se invente
o que se utilice específicamente para denigrar a las mujeres, yo he analizado de manera muy rudimentaria, porque no tengo las herramientas estadísticas ni los algoritmos necesarios, la manera en la que se utiliza TERF. Y algo muy evidente, que se feminiza para hacerla peor. Se dice terfa. Y como prácticamente nadie dice terfos, ni terfes, dicen terfas. Las terfas, ese femenino genérico no molesta prácticamente a nadie. Y se ha asimilado con naturalidad porque es sexismo, porque es machismo y porque es misoginia. Y ante eso a veces me dicen, ya, pero es que TERF es descriptivo, ya, y gorda también, y no solemos decirlo porque sabemos que ya tiene un sentido mucho más allá de la propia descripción. La asignación del término a una persona ya sabemos que es el detonante de un montón de juicios de valor, que ya está expresando que ahí detrás hay mucho más. Y hablamos de gordofobia porque la palabra gorda ha dejado de ser una palabra aséptica para ser una palabra cargada de maldad. Entonces cuando me dicen, no, pero es que TERF es simplemente descriptivo. No, no lo es. Habéis hecho que deje de ser descriptivo para que pase a ser un insulto y lo que es peor. Eso es algo que con hembrista no pasó, pero con feminazi sí pasaba. Una palabra que ha pasado a ser como el pistoletazo de salida para el acoso. Hay grupos completos de personas, de activistas, si se les puede llamar así, yo llamo de activismo de la misoginia y me da igual el sexo o el género de quien lo ejerza, no le pongo etiqueta porque es activismo de la misoginia que se ejerce claramente. Antes se hacía el grito de feminazi, cualquier tipo en las redes sociales te decía feminazi, al día siguiente yo sabía que después de decírmelo una persona en un grupo de Facebook, hace 6 o 7 años, cuando todavía se usaban habitualmente, a mí un tipo, que vete tú a saber de dónde venía, me decía feminazi, y yo me iba a la cama sabiendo que a la mañana siguiente yo iba a encontrar mis redes llenas de odio, mis redes llenas de tipos acosándome, mis redes llenas de insultos y los privados llenos de amenazas. Y ahora ya feminazi se ha vuelto de todos los días, ya les parece poco, porque ya prácticamente no te lo dicen y entonces utilizan la palabra de moda que es TERF. Cualquier cosa que se adopta rápidamente por el sistema, me da igual que sea una etiqueta, me da igual que sea una expresión, cualquier cosa que se extiende rápidamente, después de que llevemos 300 años diciendo y contando qué es el feminismo y todavía no se sepa, y no se haya extendido el significado real de feminismo, cualquier cosa que se extienda rápidamente, te digo yo ya que es porque beneficia al sistema. El sistema no permite que se expanda, que llegue a las portadas de los periódicos, que ocupe espacio en tertulia sistemáticamente gente que no sea la voz del sistema. Pueden permitir una voz discordante, pueden llevar a alguien para dar color, como me llevan a mí a algún programa misógino para hablar del lenguaje no sexista, pensando que se van a reír y me van a callar la boca, para adornar. Pero cuando llevan a alguien y se le toma en cuenta y se le pone en la primera página de una revista y se le pone a hablar con intelectuales a los que tú y yo no tenemos acceso de ninguna de las maneras, eso es porque beneficia al sistema, no es para romperlo, no es para colapsarlo, no es para destrozarlo. Y el discurso de las feministas es muy peligroso porque lo que quiere es romper los cimientos de un sistema que perjudica a la mitad de la sociedad. Pero es que encima de la mitad de esa sociedad, que somos las mujeres, está montado el sistema entero. Lo que pasa es que somos los pilares, y si los pilares se mueven, que es lo que estamos haciendo, el sistema peligra. ¿Y qué hacen? Reforzar los pilares. ¿Cómo? Como de lugar. Da igual el nombre que le ponga. Da igual el nombre que le pongamos. Yo estoy pasmada con las cosas que veo porque pensé que no las iba a ver, que la habíamos superado, pero al final no es sorprendente porque es el sistema defendiéndose. Y yo creo que entender las discriminaciones lingüísticas, entender cuáles son esos mecanismos que nos discriminan, nos sirve después para aplicarlo a todo. Si tú piensas en invisibilización, si tú piensas
en subordinación o jerarquización, en que estés, pero estés en segundo lugar. Si tú piensas en perpetuación de marcos conceptuales, no solo lo puedes aplicar al lenguaje, lo puedes aplicar a cualquier parcela de tu vida. ¿Estoy presente o estoy ausente? ¿Estoy, pero me tienen en segundo lugar o me dan la importancia que debo? ¿Estoy en pie de igualdad o no estoy en pie de igualdad? Y una vez que estoy aparentemente en pie de igualdad, ¿el sistema se está beneficiando de alguna manera o no? Es como cuando llegan mujeres a puestos de poder, pero ¿qué mujeres llegan? Las que no van a cambiar los muebles de la casa alquilada. Pero es que encima saben que ellas se van a enfrentar al doble de críticas porque mira, mujer, y mira lo que hace. Pues claro, ¿qué me iban a poner? ¿A mí de presidenta del Reino Unido? Obviamente no. Está claro, ponen a una que dura 44 días. En ese precipicio, precisamente, ¿no? Que también qué importante, ¿no? Esa es otra cosa. Joder, qué coraje me dan los nombrecitos que ponen las discriminaciones sistemáticas que sufrimos las mujeres, ¿no? Les ponen como unos nombrecitos ahí, el techo de cristal, el precipicio de cristal, el síndrome de Maripili, el síndrome de la impostora, que es todo como, ¡ay, qué dulce! Y son discriminaciones sistemáticas. Me da mucha rabia. Yo ya voy a empezar a pensar qué nombre le pongo a las cosas porque eso tampoco me gusta, pero es que no me da la vida. Pues esos son deberes para ti. Mira, has mencionado algo muy importante, como es el deber de las administraciones públicas de velar porque hay una ley, además, que tenemos que ir a ella, es la Ley 3 del año 2007, en los medios de comunicación, en las administraciones, se obliga a que haya una igualdad de trato, ¿no? en el propio lenguaje. Y quiero meter el dedo yo en este caso a la agencia EFE, a Radio Televisión Española, porque en las empresas privadas pues podemos esperar lo que quieran, porque para algo son empresas privadas, nos guste o no, pero las empresas públicas, que son medios de comunicación que supuestamente deben de comunicar para informar y después de informar, formar a la sociedad y hacerla mejor, nos estamos encontrando con unos ejemplos deleznables de que esta ley está muy bien en el papel, nos la dicen que está ahí y luego se la saltan todos y cada uno de los días. Y no valen esas guías supuestas que se crean porque luego nadie las lee y nadie las implanta. ¿Cómo podemos luchar desde fuera y desde dentro para cambiar también ese sistema opresor? Porque al final vuelve a utilizar a las mujeres para menospreciarlas sistemáticamente con cómo nos nombran en los titulares, cómo nos utilizan en las imágenes, y tú has puesto imágenes y también has puesto ejemplos en este punto en boca, María. ¿Qué les dices a esas y esos profesionales que no están cumpliendo con lo que legalmente, al menos por ley, tendrían que conocer y que tendrían que cumplir, y se les llena la boca de que son grandes profesionales? Bueno, yo lo primero que les diría es que se lean mis libros, porque son muy divertidos y se van a reír. Perdón por el publireportaje. No, ahora en serio, yo en realidad es que esa ley que, como tú dices, es muy bonita, me la fui creyendo hasta que llegué justamente a ver lo de la autorregulación en publicidad. O sea, yo llegué ahí y dije, ¿autorregulación en medios privados? Pero esto, o sea, con formación, cuando tienes formación jurídica, sabes que una ley sin presupuesto es papel mojado. Pues con la ley de igualdad viene un poco a ser lo mismo, ¿no? Cuando les pareció que era muy grave que la gente se estampara con el coche y se comiera el cristal y acabara en la carretera, impusieron el uso del cinturón de seguridad. Y a nadie se le ocurrió decir que era la autorregulación. En cuanto no se cumplió, dijeron, bueno, no solo es obligatorio, sino que además te multo. Y aquí está demostrado que da igual si nuestra propia vida nos importa un comino y a pesar de los multones que te ponen, de que te quitan los puntos, de que no sé qué, la gente a veces no se pone el cinturón, tú imagínate si les dices, no, nombra a las mujeres, pero cuidado, que te tienes que regular y cuidadín. Si es que completamente alucinante, y sabemos que no les importaba 3 cominos porque después han hecho y están proponiendo leyes donde las multas de las cosas que les importan se salen de todos los parámetros pensables. Entonces está claro que hacerse se puede hacer en aquel momento para defender los derechos de las mujeres,
todos, no solamente el ser nombrada, no les pareció necesario. Que, bueno, quizá en algún caso de suma gravedad se podría plantear que no pudieran contratar con administraciones públicas. Brindis al sol. Así que yo lo que siempre intento es transmitir cuando me encuentro con profesionales la posibilidad de hacerlo, y vuelvo a repetirlo, pero es que me parece importantísimo, sin necesidad de permiso de nadie. El aplicar el enfoque de género, el aplicar una perspectiva feminista, el saber que de partida las mujeres y los hombres no vivimos la misma realidad y que tú no puedes dar una información como si la realidad fuese neutra porque estaría sesgada, pues yo creo que ese enfoque no necesita un permiso especial, lo que necesita es voluntad. Así que si falta voluntad, yo creo que lo imprescindible sería que las profesionales y los profesionales de los medios públicos recibieran formación en el mismo momento en el que se incorporan, ya que hasta ahora esa formación previamente en las facultades no es obligatoria o no en todos los ciclos, porque en algunos casos es voluntaria. Así que yo creo que lo primero es la formación, pero después es la voluntad, y la voluntad no existe, y donde no hay voluntad, Nuria, podemos enfadarnos, podemos desesperarnos. Así que ¿yo qué hago? Pues siempre que voy a trabajar con profesionales de medios públicos, siempre encuentro a gente que tiene interés. Y cuando yo les traslado que no es una imposición, que yo no les voy a dar una lista de palabras para que cambien por otra, que es una manera de mirar y de apreciar las discriminaciones para evitarlas, lo hacen. Lo hacen. Es muy raro que yo me encuentre a alguien que llega a un curso con una negativa rotunda a escuchar o que no quiere, y que yo se lo cuento así, que digo que no vengo a decirte lo que hacer, que además lo puedes hacer si quieres hasta con la gramática de la RAE en la mano, que en el libro lo digo, cada ejemplo, gramática, un ejemplo, gramática. Así que por ahora, por desgracia, lo único que nos queda es desde fuera denunciar cuando se hace mal y recordar sistemáticamente que tienen una obligación legal, que no es un capricho mío, ni un capricho tuyo, ni un capricho del movimiento feminista, que mientras esa ley exista, esa ley se tiene que cumplir. Y de la misma manera que denunciamos los incumplimientos de otras leyes, no sentir que denunciar los incumplimientos de esta es exagerar, porque también me lo han dicho alguna vez. Es que se incumplen tantas leyes que ¿por qué nos vamos a poner con esta? ¿Y por qué no? Por alguna hay que empezar, ¿no? ¿Cuál es la palabra más bonita para las mujeres, María? Uy, la palabra más bonita para las mujeres. Pues fíjate que no sé si me estará influyendo en este momento, pues quizá la vorágine en la que vivimos, ¿no? Pero no es una palabra pensada solamente para mujeres. Si fuese pensada solo para mujeres, quizá te diría sororidad, aunque tendría que aclararla porque la gente le tiene mucha manía. Pero si fuese en general cualquier palabra, diría serenidad, porque no nos permiten vivir serenas, porque desde que nacemos tenemos que estar alertas, porque la sensación de serenidad y de tranquilidad a lo largo del tiempo la conocemos muy pocas mujeres en el mundo. Entonces yo creo que serenidad. Si tuviera que ser una palabra pensada exclusivamente para las mujeres, después de clítoris diría sororidad, porque yo no interpreto la sororidad, como dice mucha gente, eso de darle la razón a las mujeres solo porque sí, sino una manera de estar en el mundo en la que nos concedemos autoridad y además nos damos el permiso no solamente de acompañarnos y disfrutar lo que hacemos bien, sino de acompañarnos cuando hacemos las cosas mal, cuando estamos en desacuerdo, de decírnoslo sin que eso rompa nuestra relación como los hombres. Yo soy del Barça, yo soy del Madrid, yo soy del PP, yo soy de no sé cuándo, pero después nos vamos al pádel y jugamos. Y hoy nos hemos estado matando vivos y mañana nos vamos a jugar al pádel, nos damos 2 palmaditas y somos súper amigos. Y nosotras, el desacuerdo nos rompe por dentro y rompe los lazos de una forma demasiado permanente. Para mí la sororidad es ese lazo que no se rompe a pesar de las diferencias. Ese saber que las mujeres siempre estamos ahí apoyando a las mujeres que lo necesitan cuando lo necesitan, no solamente a las que nos gustan cuando hacen las cosas como a nosotras nos apetece.
Y yo creo que Como esa siempre, sería. el feminismo no es un club de amigas, el feminismo No, es una manera de vivir para que el tú y el yo sean nosotras sí, sí, y sí, eso nos sí. expanda, Y ¿no? además no Nos lo haga... estamos haciendo solamente para que los beneficios los disfrutemos las feministas. Lo estamos haciendo para que los beneficios los disfrute todo el mundo, incluso las mujeres menos feministas. Incluso. María, las 7 de la tarde, Pues que que se nos nos tenemos acaba el que ir, tiempo. por Dios. Si alguien Nos puede quedarse tenemos... un rato más, ¿alguien ha preguntado algo? No, solo nos han dicho que nos han hecho un comentario aquí, lo voy a leer sin ánimo de querer meter más leña al fuego, porque ya estamos ardiendo, combustiendo todos los días. Y cuando hablábamos del borrado, nos decía una compañera, eso nos hacen pretender borrarnos porque la mejor mujer es un varón. Bueno, ya te he dicho yo lo de borrar, ¿no? En realidad borrar me parece demasiado suave, porque si están Sí, diciendo, si alguien dice que la mejor mujer es un varón, pues no es que nos esté borrando, lo que están haciendo es pretender nuestra aniquilación, ya no solo simbólica, sino física. Pero fíjate qué curioso, porque en ocasiones se quieren ocupar los espacios físicos de las mujeres, pero el espacio simbólico de las mujeres no lo quiere nadie. La A no la quiere casi nadie. Yo soy mujer, pero a mí me dice una palabra distinta, a mí me pone otra letra, a mí, fíjate hasta qué punto hay un rechazo simbólico por lo femenino. Esa aniquilación simbólica es muy real, porque incluso quienes quieren los espacios físicos de las mujeres rechazan las palabras y los espacios simbólicos de las mujeres. Y eso me parece muy significativo y lo dejo ahí para la reflexión. pues ha sido un gustazo no ponernos nunca punto en boca, sino puntos suspensivos, porque ahí vamos a seguir siempre. ¡Oh, qué Desde cada pedazo uno. de título! Puntos suspensivos, igual te lo digo. Ya lo tienes, ya lo tienes. Un placer aprender porque sobre todo es eso, ¿no? No somos conscientes cuando leemos, cuando escuchamos, por esa voracidad en la que estamos viviendo en el día a día, de todo ese contenido maravilloso que cuando lo procesas te hace ser la mujer que eres en lugar de la que te imponen ser y yo creo que eso es lo más bonito que podemos hacer y tú tienes en esas manos y con esa gracia también que es una herramienta para que todo entre de una mejor manera, un arte que no sepa aguantar, que viva la madre que te parió, María, que viva A lo mucho. mejor está por ahí, mamá, si nos ves, un beso. Ay, mira, por aquí dice alguien, serenidad según la RAE, cualidad de sereno. Claro, si ¿No? cuando Y de hicieron la serenas. definición está claro que en nosotras no estaban pensando, si no nos dan ni un minuto de tranquilidad ni de alivio. Pero bueno, Bueno, intentaremos. que no sea un minuto, que sea toda una vida para todas y cada una de nosotras, por las que vinieron antes, esas clásicas, por las modernas que estamos ahora y sobre todo por esas generaciones que necesitan respirar. Aquí ponemos ahora sí punto final a este encuentro. Un placer a todas las mujeres que nos habéis acompañado, las que nos vais a ver después, que vais a ser millones, a compartir este vídeo mucho, muchísimo y a leer a María Martín Barranco. Un besazo, amiga. Nos Un vemos. beso, Nuria, muchísimas gracias. Que nunca nos pongan punto